Mande. No. ¿Ya se cansó? Vamos a pasar 3 centímetros a partir del membrete. Hacemos nuestra línea de horizonte. ¿Tienes cinta masking? Yo tengo, yo voy. En la escala 1.25 vamos a pasar 2 metros. ¿Me puedes cortar un tiritas de este tamaño? 4. Vamos a pasar 2 metros para poner la línea de tierra y la colocamos a una distancia de 2 metros. ¿De acuerdo? Como quiera, lo voy a poner aquí las medidas que estamos utilizando. Y aquí vamos a pasar 2 unidades en escala 1.25, ¿de acuerdo? Después de eso vamos a encontrar el centro de nuestra hoja. Recuerden que es sencillo encontrar el centro uniendo las dos esquinas de nuestra área de trabajo. Donde se crucen las dos es el centro de nuestra hoja. Y en el centro de nuestra hoja vamos a poner la línea de origen, donde van todas las medidas de altura, ¿de acuerdo? Aquí es donde me interesa colocar las medidas de altura que están en el pizarrón, y desde la casa principal o de la cabaña principal son 3 metros y 40 centímetros para las vigas. Son las medidas que me interesan, ¿de acuerdo? Lo voy a poner aquí como quiera. Los 40 y aquí va a quedar de 2.20. Esas son las alturas principales. Recuerden que en la línea de tierra vamos a colocar las medidas reales, las vamos a proyectar a la línea de horizonte. Y vamos a colocar en la línea de horizonte los puntos medidores. El primer punto medidor va a estar localizado a una distancia de 1.25, a una distancia de 3 metros, escala 1.25. Este va a ser el punto medidor 2. A 3 metros a la izquierda va a estar localizado el punto medidor 1. Y las distancias de estas lo voy a colocar aquí abajo, que es de 3 metros. ¿De acuerdo? Voy a colocar unas... Perdón. No se quita. Voy a colocar unas cintas masking para no rayar el respirador. Para la línea de tierra. Para la línea de horizonte. Recuerden, en la línea de horizonte vamos a colocar los puntos de fuga. Más prolongo un poquito más la línea de horizonte. Y en la línea de tierra no necesito prolongarla mucho porque va a ser nada más la distancia de 6 metros. La distancia de los puntos de fuga va a estar a una distancia de 9.5. Aquí son 6 y después lo voy a agregar 3 metros más. Y aquí va a estar el punto de fuga derecho. Aquí son 6 más 3. Aquí va a estar colocado el punto de fuga izquierdo. Si se fijan, antes de que empiecen la lámina, recárguenla o pónganla en el centro para que no estén invadiendo el... ¿Era 9 o 9.5? 9. Pero luego de que vi a mi hermano... No, 19.5. Vamos a ponerle una distancia de 9.5 para el punto de fuga. Me quería mandar a mí, le dije nada.
Ahí hice la corrección de 9.5, ese va a ser el punto de fuga. Nada más le agregué en la línea de tierra. Recordemos que hay que colocar los 6 metros que mide la figura. Aquí son 6 metros o 6 unidades y de una vez voy a colocar los 40 centímetros que mide la columna. Aquí son 6 y aquí son 40. Y en esta parte de aquí voy a colocar 60 centímetros para el área que existe de volado para los ventanales. Guarden silencio. Ahí, aquí es donde empezamos a colocar o a dibujar nuestra... ¿Pueden guardar silencio, por favor? Desde el origen lo envío hacia el punto de fuga. Desde el origen envío hacia el punto de fuga. Y estas líneas que yo acabo de dibujar, la vertical y las dos líneas de punto de fuga, es donde voy a proyectar mis medidas, utilizando los puntos medidores. Por ejemplo, primero voy a proyectar la línea de 6 o la medida de 6 metros hacia el punto medidor, y en la intersección es donde voy a dar vertical. Proyecto los 6 metros, lo proyecto hacia mi punto medidor 2, y donde se tope con las líneas de origen es vertical. Y una vez voy a proyectar los 40 centímetros en esta parte, y igual los 40 centímetros los proyecto. Recuerde que en estas proyecciones lo voy a dibujar aquí con línea segmentada. Se proyectan hacia el punto medidor y solamente vamos a remarcar lo que es la intersección con mi línea de origen. Y de una vez voy a proyectar los 60 centímetros que hay entre el origen y el barandal, que los voy a necesitar un poquito más adelante. Ya teniendo esas medidas, lo voy a cortar aquí para utilizar la regla T bien. En las intersecciones, recuerden, jugamos con nuestra regla T y la escuadra a 90 grados y es vertical en las intersecciones. Y una vez voy a proyectar esta línea también, que es el ancho de la columna. Del otro lado de la misma manera. Y voy a proyectar las alturas, por ejemplo la de 3 metros la proyecto hacia el punto de fuga. Ya nos olvidamos completamente de los puntos medidores porque ya trazamos o ya proyectamos sus medidas. En esta parte de aquí voy a proyectarlo hacia el punto de fuga. Voy a proyectarlo hacia el punto de fuga. Y voy a aprovechar de una vez a proyectar esta parte de aquí. Y en este caso los 60 centímetros los voy a proyectar hasta la parte de arriba, hasta la parte inferior de la viga, en la parte izquierda y en la parte derecha, y es la que voy a enviar hacia mi punto de fuga. Esta parte de aquí envío hacia mi punto de fuga. Esa medida que acabo de trasladar hacia la parte inferior de la viga la envío hacia mi punto de fuga. Y nada más basta con jugar con los puntos de fuga, enviarlos hacia los vértices, enviarlos hacia el punto de fuga, y en las intersecciones es donde yo sé que van a ir vertical. Por ejemplo, ahí envío hacia el punto de fuga, se hace una intersección con el juego de los dos puntos de fuga y bajo verticalmente. Aquí también bajo verticalmente, y ya se hace mi esquema preliminar o mi volumen principal. Eso ya lo envío hacia el punto de fuga en las partes de abajo de la losa. En esta parte igualmente lo envío hacia el punto de fuga y ya está. Podemos incluso sacar el centro de nuestra viga, que va a 3 metros,
utilizo el punto medidor, proyecto con mi línea de origen para dibujar el centro de la viga que va en la parte de abajo, y ya vamos a ir añadiendo un poco más de detalles. Lo que nos interesa son las medidas principales que ya están puestas, ya está nuestro recuadro principal. Las demás, pues, nosotros podemos jugar con los grosores, por ejemplo, de las vigas. Ya estas nosotros las proponemos a consideración, las medidas. Y basta con jugar un poco con los puntos de fuga. Y aquí voy a dibujar los dos pilares a una distancia, si es de 6 el completo, paso 1 metro en una parte, 1 metro en la otra, proyecto hacia mi punto medidor, esa distancia de 1 metro y 1 metro, donde se interseccione con las líneas de origen va a ser la medida, y utilizo el punto de fuga para proyectarla. Y basta con darle profundidades, alturas. Recordemos que estos elementos, entre más se acerquen hacia el punto de fuga, más delgados van a ser. Voy a proyectar más para abajo. Aquí voy a proyectar esta parte de aquí. Si se fijan, esta es la parte superior de la viga, la proyecto hacia la viga inferior, y esa va a ser la altura de la otra viga que va en horizontal. Le doy la misma altura, utilizo mi punto de fuga. En las intersecciones, recuerden, damos hacia abajo, va a ser la altura de las otras vigas en esta parte. Y utilizo mis puntos de fuga. Y en las dos uniones es donde van a ir mis pilares hacia la parte de abajo. Aquí se va a unir en esta parte de aquí, y es donde va. Y puedo dibujar con mis puntos de fuga, apoyándome en mis puntos de fuga, puedo dibujar los canceles. Bueno, le voy a dar un poquito más de anchura. Los canceles principales. En esta parte no se va a notar, no se va a ver. Para dividir esta parte en dos, o darle la misma profundidad, es encontrar palabras para dividir este barandal, este ventanal en dos. Utilizamos la técnica de unir las esquinas, y nos da el centro de ese ventanal, y es donde se puede notar que esta distancia es más grande que esta distancia. Ya nos asesoramos que está en perspectiva. Utilizamos el mismo método aquí,
Proyectamos a las esquinas. Aquí nos falta proyectar la otra esquina. Esta parte no llega. Esta sí llega. Unimos las dos esquinas. Donde se hace la intersección es vertical. Esto para cerciorarnos que está totalmente en el centro la medida. Lo demás es meramente ambientación. Para los pinos, recuerden, dibujamos los troncos verticales y todo lo demás se va generando. Como este está en primer plano, los pinos o elementos que están aquí van más grandes que los que están acá en el fondo o que se ven aquí al fondo. Dibujamos figuras genéricas que ya después le vamos a ir dando detalle a estos árboles, partiendo siempre de trazos un poquito, figuras genéricas. ¿Con qué pintas? ¿Con qué pintas? Sí. Sí, ahí podemos aplicar color antes de entintarlo o después de entintarlo. Bueno, primero voy a entintarlo y después le paso el borrador. Yo hacer una clase de aplicación de color, pero ya es la siguiente clase. Y ahí